Claro, no es lo mismo como espectadora, ¿no?, que como realizadora. Es que solo he hecho esta película y el corto que hice, pero sí que puedo decir que para mí ha sido un templo y un refugio maravilloso, tanto el montaje del corto que hice como esta película, o sea, el hacerlas. Y es una especie, pues eso, de templo en el que pues lo que hay es juego y libertad, que son dos elementos que normalmente pues en otros trabajos no he encontrado, ¿no? Y por eso era como una especie de mundo, universo sagrado en el que ahí nadie podía como tocar, y lo he disfrutado mucho. Y para mí también hay otra cosa que es búsqueda, es todo búsqueda, 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 sin saber tampoco qué estoy buscando, porque no tengo ni idea, pero sí que sé que cuando encuentro algo, pues lo he encontrado, ¿no? Y esa búsqueda me interesa mucho. No me gusta partir de una premisa donde ya he decidido todo. Y eso pasa a veces, lo veo a veces en algunos documentales, que no es tanto buscar en la realidad la respuesta a una pregunta, sino es mucho más confirmar una hipótesis de la que la persona parte. Y entonces, para mí son dos formas muy distintas de plantear, ¿no?, el proceso, y yo tiendo a la búsqueda, que normalmente además no te lleva a una respuesta jamás, sino te lleva a 8000 preguntas más, pero eso también me interesa. No, es que cineasta es una palabra que me parece como muy potente, ¿no? Entonces, pues lo que he hecho es un cortometraje así un poco a lo bruto, ¿no? ¿Qué es eso? Es más una manera de relacionarme con el mundo y de buscar y pues en ese caso era un bar de unos señores en Atenas que me maravillaba, ¿no?, toda la atmósfera y cómo yo me sentía allí, y también quería saber por qué tenía ese sitio, ¿no?, que me fascinaba tanto. Y luego pues My Mexican Bretzel también es una manera de relacionarme con ese material, ¿no?, y de expresar cosas que tengo ganas de expresar, pero cineasta yo creo que no, me quedaría bastante para eso. Espero hacer alguna película más, pero tampoco lo sé. Pues básicamente cuando murió mi abuelo, fui con mi madre a acompañarla a Suiza, que es donde él vivía, y nos encontramos todas esas bobinas, ¿no?, que eran más o menos unas 50 bobinas, la mayoría de 16 milímetros y algunas de 8, y yo no sabía lo que contenían, pero sí que veía que estaban etiquetadas pues la mayoría de los años finales de los 40, 50 y 60, y enseguida pues me atrajeron muchísimo. Pues eso, siempre pongo el paralelismo de una tienda de libros de segunda mano, ¿no?, que igual el contenido no es muy bueno, a veces sí, otras no, pero ya me atrae mucho el objeto en sí. Y entonces yo no sabía en qué estado estaban, pero sí que le pedí a mi madre permiso si nos las podíamos llevar a Barcelona, y así lo hicimos. Entonces empecé a digitalizarlas muy poco a poco, después de subirlas a un sexto sin ascensor, que era donde yo vivía, que se dice pronto, eran 50 bobinas que pesan un huevo. Y luego pues eso, irlas digitalizando, y pues a lo largo de 8 o 10 meses pues fui viendo lo que contenían y me pareció un tesoro increíble. Y también es eso, te dispara la imaginación y son imágenes muy inspiradoras. Entonces, como que eso es como dos manos que te empujan a hacer algo con ellas, ¿no? Tardé casi 8 años en todo, desde que empecé a digitalizarlas hasta que presenté la película en el Festival de Gijón. Sí, pues el proceso básicamente primero estuve 5 años y medio trabajando sola, pues eso, porque es una película que es autofinanciada, que no me la había encargado nadie ni la estaba esperando nadie, entonces de alguna manera pues no hay ninguna presión, si hay alguna presión es interna, ¿no? Más fue hacia el final del proceso, ¿no?, por acabarlo, pero al principio era mucho más, pues eso, una cosa de placer puro, ¿no?, de disfrutar, de buscar, y luego pues ya
la presenté en el Foro Corte Final en Documenta Madrid como proyecto avanzado, y ahí sí que por la respuesta un poquito que me dieron los expertos que había, pues ya tomé la decisión de acabarla bien, es decir, ya con un acabado profesional. Y entonces ya tuve la colaboración, tuve mucha suerte con las personas que me encontré, que fueron pues Cristóbal Fernández como comontador, Federico del Pero, el tratamiento del color, Jonathan Dark, el sonido, y Andrés Duque, que fue desde al principio, ¿no? Como al inicio del proceso justo antes de Documenta Madrid, que bueno, pues son una maravilla trabajar con los cuatro, la verdad. No, es decir, los primeros 3 años fueron 2 procesos totalmente separados, en paralelo. Por un lado, pues para vincularme con las imágenes experimentaba con ellas, jugaba con ellas, iba creando como piezas cortas, metía sonidos de algún tipo, y luego por otro lado escribía cualquier cosa que se me viniera a la cabeza sobre cualquier tema, sin pensar específicamente en las imágenes. Sí pensaba en hacer algo con ellas o en vincularlas a posteriori a lo que estaba haciendo, pero no sabía bien si iba a ser una película o si iba a ser un diario, no, eso todo no, simplemente iba apuntando frases. Y así estuve 3 años hasta que a partir del 4.º año empecé a buscar maneras de encajar texto e imágenes, que eso fue, bueno, pues con lo que mejor me lo pasé, ¿no? Porque a veces también el azar te da grandes sorpresas o momentos, desde mi punto de vista, y entonces había cosas que encajaban bien, otras que quería meter la imagen pero no sabía cómo acompañarlo por el texto, como que no encajaba, y a veces la imagen me empujaba a crear un texto porque quería meter esa imagen, y otras veces tenía texto que quería meter pero no tenía la imagen, que es el caso de la única imagen que no pertenece al archivo, que es la del principio, con la que empieza la película, que es la pesadilla recurrente que tiene la protagonista con el búho y el ratón, ¿no? Desde el principio no, la verdad que era bastante reticente a la idea de utilizar una voz en off, no sé por qué, no era algo que no me apetecía especialmente hacer, pero igualmente cuando ya tuve una versión bastante acabada del texto y ya existía el personaje Vivian Barrett, etcétera, pues sí que, bueno, puse toda la voz en off en la película, la puso una amiga, en inglés, porque no quería descartar algo sin haberlo probado primero, pero cuando vi el resultado confirmé que no me funcionaba, y tiene mucho que ver con el factor del diario, ¿no? El formato de diario, que me parece que tiene implícito el silencio en sí, es casi sacrílego, ¿no? Leer en voz alta un diario, y luego tiene que ver con el hecho de ser mujer, ¿no? De tener una voz y que no se escuche, ¿no? Ese silencio, como un proceso mucho más solitario de expresión que el que tiene León, en contraste, que es a través de la cámara, que es una cosa mucho más sociable, abierta y compartida y visible. Y luego, por otro lado, también a mí como espectadora y lectora me gusta mucho que me dejen un margen de libertad para meter yo algo, y me gusta pues que la gente le pueda poner a Vivian la voz que quiera, a Vivian, incluso a León y a los personajes que salgan. Pues contacté con un pueblo del norte de Suecia que no sé si tiene 50 habitantes ahora, o sea, para preguntarles por los posibles oficios que podría haber tenido el padre de Vivian Barrett, porque, claro, de repente yo quise saber más de Vivian Barrett, ¿no? De dónde viene esta mujer, cómo conoció a León, dónde nació, por qué habla inglés, por qué acabó en Suiza, etcétera, ¿no? Y entonces me inventé pues toda su vida, de principio a fin, y para eso, claro, por desconocimiento absoluto, pues tuve que echar mano de otras fuentes, ¿no? Pues principalmente el Festival de Gijón, que fue el primer festival que apostó por la película, Alejandro, el director, que le estoy pues súper agradecida, la verdad, y ahí fue donde se estrenó en noviembre del 2019, y luego también el Festival de Rotterdam, que fue como el estreno a nivel internacional, que también fue muy bien, y a partir de ahí se empezó como a mover. Entonces, después del Festival de A en Barcelona, que fue en mayo, que con el tema de la pandemia pasó a ser online, y eso hizo también que llegara más gente, ganó el premio del público, que eso me hizo mucha ilusión, y también llegó a Avalon, y Avalon fue quien me contactó luego para distribuirla, y así es
cómo ha llegado a los cines y ha pasado los premios y tal. No, está en estado demasiado embrionario. Sí, voy escribiendo cosas, pero yo voy muy lenta y como no tengo prisa, pues no sé cuándo acabaré.